La serie de Fullmetal Alchemist destacó desde un principio por ser una obra distinta a las demás. ¿En qué sentido? En la manera en que la misma historia se encarga paso a paso en pulir cada uno de los detalles que harán de la obra un atractivo argumental. No por nada, aún a día de hoy, el anime de Fullmetal Alchemist es considerado como uno de los mejores, sino el mejor anime de la historia, así como también su manga. Esta historia conserva un gran prestigio dentro del panorama del anime manga, gracias a todo lo mostrado hace tiempo, con una historia bien escrita, algo que se aplaude independientemente del tipo de historia, siendo esta una de las razones por las que la obra se hizo una popularidad inmensa, puesto que la autora demostraba que en verdad pensó su historia y sabía cómo culminar todo, sin necesidad de alargar la obra o extender la franquicia como ya es muy común en la industria. Por ende, Hiromu Arakawa se consideró como una de las mejores escritoras del manga con una sola obra. No es por exagerar, pero lo bien escrita que está Fullmetal Alchemist se merece un análisis absoluto. Cada una de las facetas que presentaba la obra era un deleite para la lectura, debido a que el contexto se desarrollaba muy bien, nada estaba fuera de lugar, todo estaba en su sitio, y la historia fluía en completa armonía, como si de una historia preparada con antelación se hablase, hecho que a simple vista es un gran atractivo para las buenas personas que quieran conocer historias shonen, porque sí, shonen de pelea los hay por montón, pero de la calidad de Fullmetal Alchemist muy pocos, dado a todo el planteamiento que tuvo. Tenemos al gran fandom que aún a día de hoy se mantiene, que a pesar de los años mantiene su obra favorita más viva que nunca, protagonizando grandes hazañas como de estar durante tanto tiempo en el top de series de la controversial página MyAnimeList, proezas que solo se logran gracias a un buen trabajo, pero hablemos un poco más del tema. He dicho que la grandeza de la serie de Fullmetal Alchemist se centra en su historia, pero ¿cuáles son precisamente esos puntos o pilares que hicieron destacar a la historia de la obra? Y uno de esos pilares son los personajes. Si llevas mucho tiempo mirando anime y leyendo manga, te habrás dado cuenta que para que una historia triunfe necesita una gran variedad de personajes sumados a buenos desarrollos, siendo este uno de los requisitos para tener una historia nutrida desde las bases, aunque claro, también se ha demostrado que no es necesario desarrollar a los personajes para tener una buena obra, observando a varios autores que se centran en profundizar el mundo ficticio de las obras, dejando a los personajes en un segundo plano. Sin embargo, este no es el caso de Fullmetal Alchemist, ya que el autor utilizó la primera opción, se basó en el desarrollo de los personajes para brindar una historia que se caracteriza por su gran variedad de subtramas, algo que deja en claro desde el primer capítulo por medio de los hermanos Henry, Edward y Alphonse. A partir de esta base, el avance de la historia fue espectacular, relatando las aspiraciones y propósitos de los personajes, pero sobre todo la misma creación del mundo ficticio. Gracias a este primer enfoque fue que pudimos contemplar de primera mano lo que quería transmitir la historia y a dónde quería llegar, dejando entrever que cada viaje de los hermanos Henry era una aventura con cosas sorprendentes, eso sin nombrar la gran gama de personajes que arco tras arco se presentaban para el enriquecimiento de la trama. En su momento era muy entretenido el ver cómo se expandía la historia de Fullmetal Alchemist, puesto que todos los factores a tener en cuenta los desarrollan muy bien, teniendo la idea de que a pesar de que en palabras se trataba de un shonen de peleas, en la realidad iba mucho más allá de esto, ya que no solo se trataba de peleas, sino de sueños, ambiciones y lo más importante, la vida y el estilo de vida. Por eso recalco demasiado los personajes de la obra, debido a que por medio de estos la historia crecía grandemente y exponía puntos muy interesantes, como el hecho de hacer lo más humana posible la trama, aspecto que hoy en día es un factor en las nuevas historias, pero que en esa época era un elemento poco utilizado para desarrollar una historia. Punto positivo para Fullmetal Alchemist. Ahora bien, como ya he dicho, uno de los puntos más fuertes de la serie creada por Hiromu Arakawa es el crecimiento que experimentan cada uno de los personajes, es decir, que el motor que hace que la historia ande y siga hacia adelante son los personajes, teniendo diferentes facetas y versiones de cada uno de los elementos que se muestran, teniendo una gran variedad de desarrollo, siendo en este caso algo difícil el escoger un personaje en específico, pero en este caso quiero resaltar a Winry, la amiga de la infancia de Edward y Alphonse. Winry se encargaba de arreglar cada vez que algo salía mal en las partes del acero del pequeño de Edward, pero en especial era ese apoyo moral para los hermanos. Ella era la que transmitía ese sentimiento hogareño que hacía que los protagonistas se sientan como en casa, ya que ella junto con su abuela eran las únicas personas que podrían considerarse como familia para los hermanos, razón por la cual su existencia toma gran peso en la historia, puesto que se trataba de alguien importante para los hermanos Henry. Hasta ese punto todos pensamos, o creo que en su mayoría, que se trataba de un personaje secundario más, alguien vulgarmente llamado como del montón, ya saben, ese tipo de personajes secundarios que solo existen en la historia para rellenar una que otra escena y ya. Su papel principal se encarga de ser el centro cómico. No obstante, Winry no fue uno de esos personajes del montón, dado que a medida que avanzaba la historia,
La importancia que ella obtenía era impresionante, como si de un protagonista se tratase. Debo decir que mirando un poco en retrospectiva que equivocado estaba, porque yo sí fui una de las personas en creer que Winry no era alguien relevante, que equivocado estaba. La misma historia se encargó de demostrar que sus personajes no son como los de otra serie. En esta cada uno tenía su papel y su trascendencia, pero ¿qué es eso? ¿Qué hizo que Winry destacara? Y es su evolución. Pasó de ser un personaje que solo se encarga de solucionar los problemas de Edward a encarnar uno de los sentimientos más difíciles que puedan existir, la venganza. Esto es lo que yo llamo un buen desarrollo como personaje. Fullmetal Alchemist dejaba entrever por medio de la evolución que presentaba la historia que no existían ni personajes principales ni personajes secundarios, solo personajes que nutrían y aportaban grandes relatos. Cada uno de ellos tenía algo que contar. Un fiel reflejo de esto es el increíble cambio que experimentó Winry en la historia, teniendo su camino la delgada línea de lo bueno y lo malo. Resulta que por razones del destino, Winry se ve involucrada en el campo de batalla de una disputa al parecer ajena a ella si se quiere, pero que en el contexto no era así, puesto que uno de los artífices de dicha disputa era el personaje de Scar, alguien que fue presentado en la trama desde un principio como un ser despiadado y que solo lo movía su inmenso odio por los alquimistas. Este de una u otra forma tenía relación con ella. ¿En qué sentido? En que Scar no era ni más ni menos que la persona que le arrebató la vida a los padres de Winry en uno de los sucesos de mayor peso en la historia, la recordada guerra que marcaría un par de personajes, entre ellos a Winry, siendo esta una de las razones por las que ella crecería sin sus padres. Sin embargo, al conocer la verdad, un sentimiento de venganza recorre todo su cuerpo, nublando al instante cualquier pensamiento racional, y no es para menos, ya que entre ellas se encontraba el culpable de que sus padres no estuvieran vivos. En el afán de cesar su creciente venganza, Winry utiliza un arma de fuego para llevar a cabo un acto cargado de rencor y resentimiento. Un conjunto de escenas que en un principio eran impensables, ya que esa figura amable y generosa había cambiado para tener una chica confundida pero sobre todo vengativa, teniendo un increíble contraste. Alguien que en un principio se representaba como un símbolo de sanación y a su vez de la vida, cambia totalmente para manifestar todo lo contrario a lo que se refleja. Ese personaje que cada vez que podía cuidaba a Ed con sus partes de acero y que se esmeraba por cuidarlo hasta el punto de que su trabajo fuera uno de los mejores, había cambiado totalmente. En tan solo unas cuantas escenas, todo producto de la verdad, que a veces duele escucharla, más si esta viene cargada de múltiples sentimientos de negatividad. Winry estaba dispuesta a hacer lo que hiciese falta con tal de deshacer su sed de venganza, siendo este uno de los cambios más significativos presentados en la historia. Primero, de pasar de ser un simple personaje a tener gran relevancia, seguido de una profundidad en su pasado para culminar en el acto de conocer a Scar. Fue un camino muy bien trabajado, teniendo como punto de clima todo este suceso. Por suerte, en el lugar se encontraba Edward, y a pesar de que no era un experto en comprender los sentimientos de cada quien, entendía que su amiga no era el tipo de persona que se dejaría consumir por este tipo de sentimientos, y mucho menos se trataba de alguien que hiciera un acto atroz con tintes de arrepentimiento, motivo por el cual intentó hacer entrar en razón a Winry, demostrando que este no era el camino que debía de tomar. Edward no le hablaba desde el lugar de alguien que distingue el bien y el mal, sino más bien hablaba desde el punto de vista de su experiencia viviendo muchos años con la persona que siempre lo ayudaba, entendiendo que su gran amiga de la infancia sería totalmente incapaz de hacerle daño a otro ser humano. La esencia de su amiga se centraba más en ayudar y en cuidar a los demás, esencia que heredó de sus padres, que partieron haciendo lo que les apasionaba. Es gracias a la vivencia que tuvo Edward con Winry que entró en reflexión, entendiendo que este no era el camino y que pese a que la venganza la consumía, la confrontó desde su más profundo ser. Comprendió que lo mejor era cambiar el ciclo que predominaba en el mundo de Fullmetal Alchemist, manteniendo su esencia como alguien que destacaba por preservar la vida, siendo este el gran final del desarrollo como personaje que experimentó Winry. Obviamente su papel en la historia no termina aquí, pero su transformación terminó con dejar atrás ese peso, convirtiéndose en otra persona con sus ideales más fuertes que nunca, preservando la esencia que la caracteriza.